Muchísimas gracias, Patricia. Excelente presentación que reafirma más un poco la postura de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres con respecto a lo que es la cosecha de caña en verde y la valorización de los residuos agrícolas de cosecha. Creo que es algo muy importante y que, como dije antes, es clave para mantener la sustentabilidad de la producción sucroalcoholera en nuestra provincia. Ahora vamos a ir a la segunda de las disertaciones de hoy, de este último ciclo 2020, jornadas virtuales que se realiza bajo la consigna "El campo no para, nosotros tampoco". Tengo el sumo gusto de presentar al ingeniero Jorge Feijó, un amigo de la casa, que es bien conocido en la provincia de Tucumán, especialmente por haber sido el ministro de Desarrollo Productivo en un periodo anterior del gobierno provincial. Antes y durante su gestión como ministro, el ingeniero Jorge Feijó ha sido realmente un amigo de la casa que ha sabido valorar los aportes que realiza esta institución en beneficio de los sectores productivos agroindustriales, no solamente de la provincia, sino de toda la región e inclusive más allá de nuestras fronteras. Así que los voy a dejar en compañía entonces del ingeniero Jorge Feijó, quien es en la actualidad el presidente del Centro Azucarero Argentino, para que nos brinde su perspectiva de lo que va a ser o lo que puede llegar a ser la Zafra 2021. Adelante. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Me siento honrado por la invitación. Agradezco en tu persona, a vos y a los miembros del directorio esta invitación. Creo que todos saben cuánto valoro y el compromiso que siento por la institución y por el invalorable servicio que presta hace más de 100 años en la provincia de Tucumán al NOA y al país. Si me permiten, voy a compartir una presentación para que pueda guiarme. En primer lugar, quiero decirles que me voy a referir vamos a hacer un rápido balance productivo de la zafra, esta que acá está terminando con el último ingenio del norte. Un segundo punto, vamos a tocar el tema del desarrollo del plan de bioetanol, el estado en el que se encuentra. Otro aspecto son los riesgos para la producción azucarera, especialmente por el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, que está en trámite legislativo en el Congreso. Y por último, ¿cuáles serían las perspectivas para el cierre de esta zafra 2020-2021? En primer lugar, hay que decir de que esta zafra, por efectos de la pandemia, que afectó tanto a los sistemas productivos del país, en la actividad azucarera impactó por la cantidad de contagiados y los fallecidos que hubo que lamentar, trabajadores, técnicos, profesionales de la industria azucarera. No obstante, la actividad azucarera ha podido ejecutar su zafra gracias al compromiso de trabajadores, proveedores y a la observación de los protocolos en toda la industria. La producción de la zafra, en algunos números que quisiera destacar, ha sido 2.223.000 toneladas el azúcar equivalente, que correspondieron 1.400.000 a Tucumán, 823 al norte. El azúcar físico se ubicó en 1.753.000 toneladas y el alcohol en 530.000 metros cúbicos va a ser el final. ¿Por qué? Destaco esto. A la fecha hay producidos 415.900 metros cúbicos y hay unas 374.000 toneladas de melazas que van a permitir la producción de 114.000 metros cúbicos más en la etapa de post-zafra. A la fecha se han exportado 249.000 toneladas de azúcar a distintos destinos y de distinta naturaleza, y el azúcar para alcohol
va a representar unas 516.000 toneladas. Este es el destino de los excedentes. 248.000 a exportaciones y 516.000 a la producción de alcohol. Analizando un poquito lo que ha ocurrido con el precio de la bolsa de azúcar en Zafra, he hecho esta gráfica que muestra dos cosas interesantes. Por un lado, el precio del azúcar desde el 1 de febrero ha mostrado un pico el 1 de mayo. A partir de ahí ha tenido 60 días de caída hasta los 1.560, propio de la Zafra, pero que el sector ha sabido darse una estrategia, una confluencia, un compromiso en la defensa del precio y solamente a partir de 60 días empezó un proceso de recuperación hasta el último precio que tenemos, que es de 1.865. Ahora bien, en este mismo periodo he puesto cuál ha sido la variación acumulada del IPC. Y esto está mostrando que, aunque si bien es cierto, el sector ha sabido defender el precio de la bolsa, todavía tenemos que darnos un esfuerzo porque ese precio, tomando como punto de arranque el 1 de febrero, muestra cierta retracción respecto a la inflación, al índice de precios al consumidor. Veamos qué pasa con la demanda proyectada de alcohol. Aquí les muestro lo que es un año normal del consumo de naftas, 9.200.000 metros cúbicos. En el centro azucarero nosotros hemos hecho una estimación para junio 2020, mayo 2021, el año azucarero, de una caída en la demanda de naftas del orden del 24%, que deja la demanda total en 7.027.000 metros cúbicos. Anoto el corte del 6%, porque si bien es cierto el corte es el 12%, el 6% lo abastece caña y el 6% maíz, mitad y mitad. De manera tal que eso nos deja con un compromiso de 421.000 metros cúbicos de bioetanol anhidro. Ahora, ajustando ese valor con el primer trimestre transcurrido y ya con datos firmes de la demanda de bioetanol, la demanda total del periodo sería de 424.000, cercana hasta ahora de la proyección. Si este alcohol anhidro lo expresamos en hidratado, nos da unos 444.000 metros cúbicos, más una demanda de buen gusto de 70.000 metros cúbicos, porque ha crecido de 50.000 del año pasado a 70.000 de este año. La demanda total de alcohol para la Zafra estimamos en 513.000 y algo más de metros cúbicos. Ahora bien, toquemos el tema del desarrollo del plan de bioetanol, que es importante a este momento. La demanda se ha visto afectada, como lo he mostrado antes, por efecto de la pandemia. Una caída del 24% de la demanda es un dato muy importante y que lo estimamos a principio de la Zafra. El segundo dato importante para este escenario de incertidumbre en el bioetanol es el incumplimiento de la ley, incumplimiento de las normas por parte de la autoridad. Aquí hay que tener en cuenta lo que significa el precio congelado y el retraso del precio. Esto hace un escenario de, ¿cómo puedo decir?, complejo respecto a la aplicación de la ley. Y lo quiero mostrar de esta manera. Desde 2010, cuando empezó el plan de bioetanol en la mezcla, mejor dicho, hemos tenido 8 años de precios convenientes para el bioetanol, que pagaban los costos y tenían rentabilidad. En esos años ha habido inversiones, nuevas plantas. Ya lo hemos conversado en un encuentro pasado, lo que significó estas inversiones genuinas para los biocombustibles. De no existir antes de la ley de 2006, el país ha logrado 54 plantas de biocombustibles en 10 provincias distintas. A partir del 2007, cuando se produce un cambio en las fórmulas, octubre del 2007, y a partir de diciembre del 2019, con el congelamiento y una breve recuperación del 10% en octubre, las consecuencias han sido plantas paradas. Y lo triste de esto es que, digamos,
esto se da en un escenario, digamos que es con la misma ley, una ley de promoción de los biocombustibles. ¿Por qué tenemos que tener dos escenarios tan diferentes? Uno de inversiones y desarrollo y otro de plantas paradas y afectaciones a la industria. ¿Cuáles son las consecuencias de este congelamiento y retraso en el precio? Miren, yo tomo esta serie, que es la variación acumulada del IPIM, del índice de precios internos, que es uno de los índices que afecta o regula la variación de muchos costos dentro de lo que es el precio del bioetanol, de los costos del bioetanol. Desde abril de 2018 a la fecha, el IPIM ha tenido una variación acumulada del 201%, mientras que el precio del bioetanol de caña ha tenido una variación del 103%. Este es el desfasaje que hay entre el precio y un indicador para muchos de los costos del precio del bioetanol. Comparemos qué ha pasado con la variación acumulada entre el precio de la nafta y el precio del bioetanol. Y quiero destacar esto. He puesto el precio de la nafta sin impuestos, pero la mezcla, es decir, que la nafta es el precio de la nafta que incluye el bioetanol. Por lo tanto, si esta nafta ha tenido una variación acumulada del 144% y el bioetanol del 103%, aquí hay una porción de aumento que le pertenece al bioetanol y que sin embargo fue para la nafta. Esto muestra que hay en esta banda que distancia a una y otra curva una transferencia de recursos del sector azucarero, por supuesto también del sector maicero, a las refinerías de petróleo. Bueno, ¿y esto qué significa en plata? Bueno, aquí tienen un cuadrito para mostrar. Permitan poner el puntero. Fíjense, desde diciembre a la fecha, en 10 meses, aquí está el precio que corresponde con la fórmula que se encuentra vigente para la determinación de precio. El precio publicado, el de diciembre, con un ajuste del 10% a mediados de octubre. Esto es, en cada mes, lo que la industria ha perdido por no aplicación del precio que corresponde. Representa un acumulado de 3.088 millones de pesos en 10 meses. En impuestos provinciales, 105 millones de pesos. En estos dos impuestos nacionales, IVA, impuestos a los débitos y los créditos, 673 millones. En definitiva, una pérdida de 3.866 millones de pesos. Perdón. Por supuesto, esto ha originado que especialmente las empresas del maíz, que han tenido un abrupto aumento de costo por parte del maíz, han empezado con los amparos. El mes pasado, Bio4 de Río Cuarto ha sido la primera empresa en presentar un recurso de amparo. Al día de hoy ya son 3 empresas más que han presentado amparos, que la autoridad se vio obligada por orden judicial a fijar un precio que reconozca el costo más una rentabilidad razonable. Al día 18-20 del mes pasado, la Secretaría ha fijado un precio para el bioetanol de 44,911 pesos, casi 45, para esa empresa con amparo. El resto, seguimos con este precio, a pesar que el que correspondería a noviembre sería de 48 por la fórmula. Si uno hace el cálculo, la diferencia entre este precio para una empresa con amparo y al resto de las empresas que producen bioetanol, la diferencia son 12 pesos. Para el sector azucarero, esa diferencia representa 484 millones de pesos por mes. Ahora bien, estamos con la ley de biocombustibles al borde de su finalización. Y todavía hay gente que discute el plan. Yo le he compartido a muchos de ustedes algunas notas de prensa de
comentaristas, académicos, etcétera, consultores, que discuten a los biocombustibles. Yo quiero dar aquí agrupado en dos razones de por qué es necesario el plan de biocombustibles en el país. Primero, los por qué para el país. Somos un país con condiciones agroecológicas óptimas para la bioenergía, una condición básica. En segundo lugar, ambiental y de salud. Los biocombustibles significan entre el 70 y 80% menos de gases de efecto invernadero respecto de los fósiles. Y Argentina tiene compromisos internacionales y leyes nacionales avalando esos compromisos, por los cuales este es un sendero que al que estamos obligados. En tercer lugar, porque la ley de biocombustible ha generado inversiones genuinas, sin subsidios, subrayo, sin subsidios, que han significado una distribución federal, 54 plantas en 10 provincias. Cuarto lugar, sumar combustibles renovables a la matriz energética, no para eliminar a los fósiles, sino para complementarse con ellos. El país tiene derecho a maximizar el aprovechamiento de los recursos que tiene, los fósiles y las bioenergías. Quinto aspecto, para darle mayor oferta en el mercado, múltiples oferentes y evitar la concentración. Obviamente, concentración que se ve reflejada en el abastecimiento de la porción fósil. En cambio, en la de los biocombustibles ya hay 54 plantas, no son 3. Y por último, la generación de divisas. Yo quiero poner un dato porque a veces nos olvidamos lo que esto significa. ¿Qué significa contribución de divisas a la economía del país y que tanto significa hoy? Fíjense, he tomado los 3 años últimos. 17, 18 y 19. A razón de un promedio de 500 y pico de mil metros cúbicos hubo que importar de naftas, a pesar que el bioetanol producía en el orden de por encima del 1.000.000 de metros cúbicos. Valorizando este bioetanol al valor de las naftas que se importaron promedio año por año, el bioetanol ha sustituido importaciones en los últimos 3 años por 1.634 millones de dólares, a razón de 540 millones de dólares por año, la mitad de bioetanol de caña de azúcar. Esto es con datos oficiales de la Secretaría de Energía. Si tenemos en cuenta que el bioetanol sustituye importaciones por 540, promedio, en los últimos 3 años, por 540 millones de dólares, 522, anotemos, del último año, y en el último año el biodiesel exportó 900 millones de dólares, quiere decir que en un año la contribución al balance de divisas del país por parte de los biocombustibles estuvo en el orden superior a los 1.400 millones de dólares. Vamos a los por qué para el sector azucarero. Y aquí voy a mostrar 2 aspectos que considero decisivos del bioetanol para el sector azucarero. En primer lugar, ¿cuánto representa en los ingresos brutos del sector? Tomemos el año cerrado, 2019. El sector ha tenido ingresos brutos por 1.000 millones de dólares. El 71% del azúcar, tanto en mercado interno como de la exportación, y casi el 30% por el bioetanol. O sea, pasa a ser decisivo en la sostenibilidad económica. Es decisivo de la sostenibilidad económica del sector. Y también para la absorción de los excedentes, que como ustedes saben, es decisiva para el resultado económico. Tomo este año. De los 758.000 toneladas que son las excedentes que tenemos, 249 fueron a exportación, números redondos, y 514 toneladas de azúcar para alcohol. Es decir, que el bioetanol absorbe el 67-68% de los excedentes de la actividad azucarera. Quiero mencionar ahora los riesgos para la producción azucarera en el que estamos, que es el proyecto de ley etiquetado frontal.
No me voy a extender mucho porque hay una presentación que hice la semana pasada en la Cámara de Diputados que con todo gusto la pongo a disposición. Pero básicamente el sector del centro azucarero ha planteado su posición en 5 tópicos. Apoyamos el consumo responsable de alimentos y bebidas. El etiquetado frontal en el envase constituye una herramienta útil para brindar información adecuada al consumidor. Pero es necesario adoptar métodos eficaces al objetivo y evitar perjuicios injustificados a la producción. ¿Y por qué señalo esto? Porque yo he mostrado 2 gráficos muy claros. En primer lugar, tomando la información oficial en los últimos 15 años, la obesidad y el sobrepeso en Argentina no ha dejado de crecer. Es más, alguna información oficial habla de un crecimiento del 75% de la tasa de obesidad y sobrepeso en los últimos 15 años. En cambio, en los últimos 6 años, el consumo de azúcar en el mercado interno ha caído un 19%, del 2014 al 2020. Otra información que he mostrado, una serie más amplia, en Estados Unidos, en 44 años, mientras la obesidad y el sobrepeso se han multiplicado por 3 en los adultos y por casi 4 casi cuadruplicado en el infantil, en la obesidad infantil, digamos, los edulcorantes calóricos, incluido el azúcar, han caído un 18%. De manera tal que el perjuicio a la producción es injustificado porque no está siendo eficaz ese enfoque, o por lo menos la participación del azúcar, en relación de lo que se busca combatir en el objetivo, que es la obesidad y el sobrepeso. O hay otros factores, como las harinas, que son más gravitantes y que sin embargo no están en el proyecto de ley. Es decir, reitero, no estamos en contra del proyecto de ley, estamos en contra de un texto que no refleja ni será eficaz a los objetivos buscados. Cuarto, creemos que hay que informar a la población sin demonizar alimentos naturales, como es el caso del azúcar, que son necesarios en medida adecuada y que sin embargo no son rechazados por autoridad competente alguna. Por último, la necesidad de armonizar un sistema de etiquetado en el Mercosur, porque es nuestra área comercial, es el destino de 2.300 millones de dólares de la exportación de productos envasados, de alimentos, digamos. Y la norma actual que tenemos son resoluciones del Mercosur. Y nuestro país en el Mercosur trabaja para una norma compartida. Muy bien, para ir concluyendo, en materia de azúcar, hemos empezado un relevamiento con la empresa Control Union de stock al 30. Va a ser muy importante porque nos va a dar una mejor visión de cómo se ha ido moviendo el mercado interno, cuáles son nuestras existencias y nuestras posibilidades de manejo hacia la próxima zafra. Las expectativas del mercado externo es sostenida, se viene manteniendo hace varios meses en el orden de los $400 el azúcar blanco. Y sumado a eso, a una esperable devaluación progresiva que se viene observando, son referencias favorables para el precio en el mercado interno, de manera que creemos que hay expectativas para retener, apreciar el inventario en toda la cadena y que el precio del azúcar tenga una recomposición hacia la próxima zafra. En cuanto al alcohol, creemos que la producción ha sido buena a pesar de una combinación de 2 factores negativos. A veces se da uno, a veces se da otro. Este año lamentablemente se han dado 2. La caída de la demanda y el retraso en el precio. Sin embargo, el sector va a producir el alcohol que nos permite atender razonablemente la demanda que tenemos del plan de bioetanol hasta mayo de 2021, como lo he mostrado con las cifras anteriores. En materia de política sectorial, tenemos que lograr la prórroga de la ley 26093. Ustedes saben, tiene media sanción en el Senado. Ha sido incorporada en la sesión de la semana pasada, en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados,
para ser tratada sobre tablas, con lo cual quedaría sancionada. Lamentablemente, después de 16, 18 horas de sesión, está entre los 6 puntos que han pasado para la próxima sesión, pero esperamos que, estando en el orden del día, habiendo tenido una sanción por unanimidad en el Senado, Cámara de Diputados ratifique la voluntad política de las provincias expresada en el Senado de la Nación y le dé, complete la sanción de esta prórroga, que por lo menos nos asegura la proyección del plan hasta diciembre del 2024, teniendo en cuenta que de otra manera vence en mayo del año próximo. Necesitamos contar como industria, como sector, con un sendero de recuperación progresiva del precio del bioetanol. Hemos hecho una propuesta a la Secretaría conjuntamente con el sector del maíz, una propuesta por escrito, después de una reunión que he tenido con ellos en el jueves pasado. En el día viernes hemos hecho una presentación formal. Creemos que ha sido bien recibida. Vamos a ver cuál es la respuesta. En cuanto a la ley de etiquetado, esperamos que la Cámara de Diputados recoja las múltiples observaciones recibidas, inclusive de áreas del gobierno. La propia Cancillería lo ha dicho. Necesitamos armonizar en el Mercosur esta normativa. Argentina es, a partir del 14-15 de diciembre, toma la presidencia pro tempore del Mercosur. No parece razonable que, siendo un tema propio del Mercosur, el Congreso de la Nación dicte una ley cuando Argentina va a ocupar la presidencia pro tempore y será responsable de impulsar una normativa de alcance regional. Por otra parte, como ustedes saben, hay un proyecto de ley de la Liga íntegramente terminado, que es superador de la 26093 en cuanto nos da un horizonte de 15 años más, con escalamiento para incrementar los cortes progresivos del bioetanol en nafta del 12 al 15% de manera inmediata, con una capacidad industrial instalada, luego llevarlo al 18 y al 27,5 como Brasil. Ese proyecto está formalmente presentado en el Congreso de la Nación por diputados de distintas provincias. Hace 10, 15 días ha sido presentado. Algunos tópicos para comentar que marcan un poco la tendencia y el largo plazo. California prohibió el uso de gasolinas a partir del año 2035. Hace 10, 15 días el Reino Unido impulsó la prohibición de combustibles, hay un error de tipeo, de gasoil y naftas a partir del 2030. Brasil ha hecho una misión en el primer trimestre de este año en Asia, India, Indonesia, Filipinas y Tailandia, para promover el uso de bioetanol. Aunque estimamos que en realidad el interés brasileño es de que, por vía de destinar azúcar al bioetanol, se reduzca la oferta de azúcar en el mercado del mundial. Fíjense, India ha anunciado recientemente que al año 2022 el corte de bioetanol en nafta será del 10% y dentro de 10 años del 20%. Si esto es así, en una potencia azucarera como la India, creemos que se puede esperar una importante incidencia en el mercado mundial del azúcar, reduciéndose la oferta. Muchas gracias.